10 de la mañana con 12. Un grupo de diputados de la Comisión de Salud particularmente citó para la próxima semana al superintendente de Salud, eso por el retiro o más bien por la suspensión de una circular que instruía a las ISAPRES a que de forma automática pudiera adecuar el valor de los planes para grupos etarios bien específicos. Estoy hablando de niños que cumplen los 2 años y de mujeres que ya cumplen los 40 porque dejan su edad más fértil y por lo tanto el costo que eso le significa a la ISAPRE es distinto y por lo tanto hay que adecuar los planes. Bueno, eso que se había dicho que tenían que hacer las ISAPRES hace varias semanas quedó suspendido por un recurso que presentaron las propias compañías, las aseguradoras, las ISAPRES, para dejar sin efecto aquello. Vamos a conversar de esto con Héctor Sánchez, él es ex superintendente de salud, además es académico de la Universidad de Andrés Bello. Gracias, Héctor, por esta conversación nuevamente. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Verónica, ¿cómo está? Muy bien. Primero queremos saber y entender si es normal, si es habitual que una superintendencia como la de salud emita una circular y luego la retire. ¿Eso es factible de hacer? A ver, lo que no es normal es que se dicte una circular y a menos de 10 días esta circular se suspenda. Y esto fundamentalmente porque, en definitiva, cuando se dicta una circular por parte de una superintendencia, normalmente la superintendencia analiza muy bien las implicancias que tiene la circular para resolver el problema para el cual fue dictada. Segundo, ve cuál es la potestad del superintendente. Y tercero, ¿no es cierto?, ve las implicancias no deseadas de esa circular o de esa regulación, lo cual hace de que la circular normalmente esté bien emitida. Es muy raro que en definitiva en un periodo muy corto, a raíz de un recurso de reposición, se suspenda. Tanto es así que muchas veces cuando se presentan recursos de reposición por parte de las ISAPRES en este caso, ya el efecto de la circular se mantiene hasta el instante en que se resuelve ese recurso. Acá se optó por el otro camino, por el camino de suspenderlo. ¿Ya? Y fundamentalmente el argumento que da el intendente de seguro subrogante, lo que dice es que probablemente se suspende porque podría provocar impactos económicos difíciles de absorber por parte de una de las partes interesadas. Y esta es una situación que lo que nos muestra es que aparentemente esta circular no fue suficientemente evaluada. Justamente, de hecho, el argumento que da la superintendencia para la suspensión de esta circular dice que en el evento que estos recursos fueran acogidos se habría producido una alteración en el precio de algunos contratos de salud que haría imposible el cumplimiento de lo resuelto sin causar un daño irreparable. Eso en chileno y sencillo. ¿Qué quiere decir, Héctor? Eso lo que quiere decir es de que cuando se dicta la circular no se evaluó el cual podía ser el impacto, en este caso económico, de la referida circular. Así de simple. Ahora, dicho eso y con el antecedente que usted nos enmarca, ¿se precipitó la superintendencia en emitir esa circular o acaso se atribuyó facultades que tal vez no tiene sobre las ISAPRES? ¿Qué análisis o qué diagnóstico se puede hacer sobre eso? Yo creo que aquí hay dos situaciones. Yo creo que aquí hay un superintendente que viene recién llegando, ya, con lo cual ha asumido hace muy pocos días el cargo, ya, y en segundo lugar una superintendencia que desde hace un tiempo bastante largo, yo diría en los últimos 2-3 años por lo menos, se ha ido debilitando fuertemente en los aspectos técnicos y jurídicos. Ya, lo cual hace de que el soporte que tenga el superintendente para dictar una circular como la que se dicta, ¿no es cierto?, probablemente no fueron lo suficiente para que le dieran la certeza de que lo que estaba haciendo estaba dentro de sus atribuciones y a continuación las implicancias que esto tenía, ¿no es cierto?, estaban debidamente calculadas y eran absorbibles por el mercado. Ahora, Héctor, vamos a lo estrictamente ciudadano y tratemos de ayudar a quienes nos ven a tener un poco más de claridad para la cuestión en terreno. Esa circular lo que hacía en un momento era decirle a las ISAPRES que ellos automáticamente tenían que adecuar los precios para ciertos grupos etarios
Porque normalmente es el afiliado el que tiene que acercarse a la empresa y decir, mire, mi hijo cumplió 2 años, por lo tanto tiene un costo distinto, o yo, mujer, pasé los 40, por lo tanto hay un... Eso se hacía. Con la circular suspendida, ¿qué pasa? ¿Las personas igual pueden hacer el trámite en la ISAPRE o en la superintendencia reclamando una adecuación de ese plan? Y lo que ha ocurrido solo tiene relación con que el hecho sea automático, no sé si me explico. Sí, sí lo entiendo. Efectivamente, acá se estaba dando el siguiente fenómeno. A partir del dictamen del Tribunal Constitucional y de algunos dictámenes de la Corte, ya lo que se estableció fue que los precios, las tablas de factores de riesgo no podían seguirse aplicando. Correcto. Es decir, que cuando cambiaba el riesgo, porque aumentaba, no se podían aumentar los precios. Pero no se dijo nada respecto de qué sucedía cuando el riesgo bajaba, que en este caso estos dos grupos etarios principalmente. Y en esa situación, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Que las personas empezaron a reclamar a la superintendencia, al comienzo con recursos arbitrales, y los fueron ganando todos. Y posteriormente fue tanta la situación que la superintendencia transformó esto prácticamente en recursos administrativos, que son mucho más rápidos que los recursos arbitrales, y lo fue resolviendo todo favorable desde el punto de vista de las personas, al punto que las propias ISAPRES, cuando las personas les reclamaban, también producían el cambio del plan correspondiente. Esto generó una situación que básicamente divide a la población en dos grupos. Los que están informados y se atreven reclaman y obtienen el beneficio, pero los que no están informados y no se atreven o no tienen el tiempo, ya sencillamente no obtienen el beneficio. Y lo que la circular producía era una igualdad, ¿no es cierto?, de todos los afiliados al sistema respecto de este derecho de bajar el precio cuando el riesgo bajaba. A continuación de la suspensión de la circular, lo que va a suceder es lo mismo que había antes que la circular. Es decir, las personas van a poder presentar sus recursos a la superintendencia con el objeto de lograr la rebaja en los precios. Y lo más probable, diría yo seguro, es que la superintendencia va a tener que acoger todos esos recursos favorablemente en beneficio de las personas. Esto es el efecto práctico. En otras palabras, ¿no es cierto?, las personas van a tener, para obtener este beneficio, que recurrir directamente a la superintendencia o a su ISAPRE. Ese es el efecto que se produce. Pero yo creo, sin embargo, lo siguiente. Creo que aquí se abrió una puerta. Y se abrió una puerta que va a ser muy difícil cerrarla, porque hoy día la gente ya está más consciente de este derecho, cosa que no sucedía desde el punto de vista de la información hace un par de semanas, antes que se dictara esta circular. Con lo cual, mi impresión es que va a ser muy difícil retrotraer la situación. Yo creo que es preferible diseñar un esquema que sea progresivo, ¿ya?, y que sea razonable, que resuelva los problemas financieros, pero que permita que la gente, en definitiva, obtenga este beneficio. ¿Qué es lo que a mí se me ocurre como un camino de solución? Que la superintendencia lo aplique a partir del vencimiento de cada uno de los contratos. Y esto significa que los contratos van venciendo grupos de población en enero, otros grupos en febrero y así sucesivamente. Llega una carta, de hecho. De tal manera... Exactamente, de tal manera que cuando junto con la renovación de su contrato, en ese minuto la situación se resuelva. Y a continuación no hay que olvidar que en el mes de marzo las ISAPRE, ¿no es cierto?, lo que van a tener es un ajuste del precio del plan base y que tiene efecto 1 de julio. Por lo tanto también, ¿no es cierto?, el supuesto efecto financiero que podía tener, que no está debidamente evaluado por parte, no conozco la evaluación que haya hecho la superintendencia, ni otra evaluación adicional a la que hicieron las ISAPRE, que hablaban de 60.000 millones. Correcto, 60.000 de pérdida. Habría que ver cuál es el impacto financiero que esto tiene, de tal manera de que se pueda paliar a lo largo del año 2019. Yo creo que esto tiene solución. Ojalá, sí, sobre todo para aquellos que, como apuntaba usted, no disponen del tiempo necesario para ir a hacer el trámite en la superintendencia o la ISAPRE para que finalmente se adecue el precio. Gracias, Héctor, por toda la información. Que tenga un buen fin de semana. Un placer, gusto. Hasta luego. 10:22, estamos con Eduardo Castillo y nuestro recorrido, ¿no?, claro que por sí. la prensa regional. Vamos a revisar.